Bueno, esta sesión tendrá por título Reflexiones en torno al poder y la pobreza, y vamos a ver de qué es lo que trata. Aquí estoy retomando bueno, algunas reflexiones de varios autores, y posteriormente vamos a entrar también al debate sobre lo que es la introducción y el capítulo 1 del libro base que estamos llevando de Stiglitz, El malestar de la globalización. Entonces, aquí tendrá dos partes esta exposición, ¿no? La primera, entonces, es reflexión en torno al poder y la pobreza. Y habría que ver que, bueno, la pobreza tiene muchas causas. Las que aparecen en pantalla, pues no son todas. De hecho, hay muchísimas más. Pero bueno, considero que estas son las que más afectan a la pobreza, ¿no? Por un lado tenemos los fallos del mercado, del lado izquierdo, y del lado derecho, los fallos del Estado. Dentro de los fallos del mercado, pues siempre han dicho que los salarios excesivos, pues obligan a las empresas a cerrar, ¿verdad? Porque los salarios pues son muy altos y no están de acorde a la productividad. De tal manera que ese es un argumento a aquellos que dicen que los salarios son un inconveniente, ¿no? La baja productividad. Ustedes saben que la productividad pues tiene que ver con que se trabaje y en conjunto estemos en conjunción con una máquina herramienta, ¿no? Desde la concepción marxista. La crisis de mercado también es una causa, y las crisis financieras. Dentro de los fallos del Estado tenemos que hay altas tasas de interés. Al haber altas tasas de interés, pues entonces aquellos empresarios que desean pedir préstamos, pues se ven desincentivados a pedirlos. Y aquellos que ya han pedido prestado, pues a veces ven imposible pues pagar esos créditos, ¿no? Eso ya pasó, por ejemplo, en la crisis. Bueno, tenemos tenido varias crisis, pero bueno, la más reciente, estamos, por ejemplo, hablando de la del 1994, el 97, el 2001, el 2007, ¿no? Principalmente en la del 94, pues esa sí afectó bastante tanto a empresarios como a personas, porque debido a esa alza de las tasas de interés no pudieron pagar sus créditos hipotecarios o sus préstamos bancarios, ¿no? Altas tasas de inflación, falta de políticas que incentiven la demanda agregada, es decir, el consumo, y falta de políticas fiscales, como son los impuestos, porque a través de ellos es como el Estado puede generar obra, infraestructura, etcétera, ¿no? ¿Cómo se encuentra la pobreza en el mundo? Bueno, pues alrededor de 1.200 millones de personas son afectadas por la pobreza, es decir, el 15.8% de la población mundial, de un total de aproximadamente 7.594 habitantes. Estos son datos del 2018. Según la FAO, se calcula que 821 millones alrededor del mundo fueron mal alimentados, de los cuales el 13%, aunque nos parezca extraordinario, vive en países desarrollados. Obviamente el restante, pues en los demás países como el nuestro. Según la UNICEF, en su reporte sobre mortalidad infantil en 2017, 5.4 millones de niños menores de 5 años han perdido la batalla contra la pobreza. Alrededor del 45% de esta cifra han sucumbido por malnutrición. Según datos de Estados Unidos, en su oficina de censo, 13 millones de niños no tienen acceso a los nutrientes suficientes. Hay alrededor de 567.715 personas sin hogar, lo que son homeless. Estos son datos únicamente de Estados Unidos.
de lo que vendría siendo el análogo del INEGI. Y casi un cuarto tiene menos de 18 años. En el mundo hay alrededor de 150 millones de personas sin hogar, según las cifras oficiales, pero las no oficiales reportan más de 300 millones. Alrededor de un tercio del número total de muertes en el mundo, alrededor de 18 millones cada año, son atribuidas a enfermedades de pobreza, poverty diseases, tales como el VIH, la malaria, tuberculosis, neumonía, sarampión, enfermedades mentales, etc. Bueno, aquí vemos en este gráfico la pobreza extrema. Aquí tenemos que alrededor de 1900, sí, más o menos, millones de personas. Acuérdense que billion para los anglosajones pues son millones para nosotros, están en extrema pobreza, ¿no? Afortunadamente, si nos damos cuenta, a partir del 90, esto ha caído, esto es de lo que hablábamos la vez pasada. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es África, aquí sí ha crecido, al igual que un poco, bueno, en estos años, del 90 al 2000, 2005, en Latinoamérica. Afortunadamente, en todos los demás continentes, excepto en África, ha disminuido, ¿verdad? En África ha aumentado. Aquellos que viven con menos de $1.90 al día, alrededor de 37.9 pesos mexicanos. Esto es lo que estaríamos viendo en este gráfico. ¿Qué aspectos hay que tomar para la medición de la pobreza? Pues lo podemos catalogar en 3 rubros, que sería bienestar, derechos y contexto territorial. Dentro del bienestar, pues habría que revisar que exista una cantidad mínima de recursos monetarios para satisfacer las necesidades básicas. Dentro de los derechos, pues está basado en la premisa de que toda persona debe contar con una serie de garantías indispensables. Por ejemplo, salud, hogar, educación, alimentación y derecho a servicios, ¿verdad? Como el agua. Dentro del contexto territorial, pues hay que considerar elementos comunitarios o locales cuya identificación descanse en esos mismos criterios como cohesión social y grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas. Bueno, pues aquí es más o menos lo mismo que acabo de comentar. Y bueno, pues aquí estamos adentrándonos un poco más. Vemos aquí que hay 4 rubros y dentro de esos rubros hay otros subrubros, ¿no? Dentro de lo que es la educación, pues se puede considerar inasistencia a la educación básica y bachillerato, no acceso a la educación por razones económicas o logro educativo incompleto. Dentro del trabajo y seguridad social, no contribución al sistema de pensiones, por ejemplo, todos los que están en la economía informal, el empleo infantil y adolescente y el desempleo o empleo inadecuado. Bueno, aquí habría que mencionar que, por ejemplo, para el INEGI, los desempleados son aquellos que están en busca de un empleo y aquellos que ya están desanimados, que no están en busca de empleo, los saca de esa contabilidad. Dentro del rubro de salud, agua y alimentación, pudiéramos tener que no haya servicio de agua en la red pública o pobreza extrema por ingresos. Y en el último rubro de hábitat, vivienda y ambiente sano, algunos indicadores podrían ser hacinamiento, déficit habitacional, sin saneamiento de excretas y sin servicio de recolección de basura. En el país, sí, adelante.
Perdón, en la lámina anterior, Sí, por favor. la de la parte de, ¿cuál fue el nombre de excretas? O la parte, Sí. no desconozco esa parte, sin saneamiento de excretas. Ah, sí, cómo no. Es todo lo que va a parar a las aguas negras, lo que sale del excusado básicamente. Ah, entiendo, Sí, entiendo. Entonces ya es lo que podría ocasionar como tal las enfermedades y, bueno, en consecuencia lo que se había mencionado en las primeras láminas. sí, efectivamente. Sí, hay, por ejemplo, muchas comunidades que, bueno, todavía tienen bueno, no estoy diciendo que a lo mejor esté mal, de hecho, quizá tendríamos que hacer eso nosotros, de que tuviéramos que tener baños secos, ¿verdad? Pero bueno, es que es muy insalubre esa parte. Este, ahí pudiera ser que sí es totalmente ilógico que estamos echando agua potable al inodoro, ¿verdad? Pero bueno, ese sería un debate ahí que tendríamos que meternos, pero bueno, en términos generales, en el mundo, estos indicadores están catalogados como indicadores de pobreza, que no haya justamente ese tipo de redes de desagüe, ¿no? De aguas negras. Muy bien. Ok, muchas gracias, profe. No, al contrario. Bueno, miren, en el país, ¿cómo estamos? Según la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que se elabora cada 4 años por el INEGI, que justamente nos da bastantes indicadores en torno a la pobreza, pues ahí podemos ver justamente que el país realmente, como lo dicen muchos teóricos, pues hay tres países, ¿no? Está el norte, el centro y el sur. Todo el norte realmente, pues no hay tanta pobreza como lo existe en todo el sur del país, ¿no? Miren, vamos a ver estas cifras. Esta es la medición de la pobreza del 2008 al 2018. Y pues vean ustedes, aquí tenemos en términos de porcentajes, hasta aquí, y de aquí a acá son millones de personas. Si nos ubicamos únicamente en población en situación de pobreza, pues miren, más o menos estamos hablando de un poquito más del 40%, ¿no? Si bien es cierto que ha habido avances, por ejemplo, en el 2008 había el 44.4%, ya en el 2018 estábamos hablando de 41.9%. Pero si nos vamos a otros indicadores, por ejemplo, como el indicador de privación social, pues ahí aumenta bastante. Vean ustedes, en lugar de ser 44%, estaríamos hablando de un 76% en el 2008 y en el 2018 de 71.2%. De tal manera que es por eso que bueno, las cifras oficiales, la que realmente se reconoce es que entre el 40 y el 50% de la población en México tiene algún factor de pobreza, pero bueno, algunos otros teóricos argumentan que estaríamos hablando de alrededor de del 90%, ¿no? Pero bueno, las cifras oficiales serían estas. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí les estoy presentando eso mismo, pero por entidad federativa. Obviamente aquellas que están en rojo, pues entidades pues, son aquellas que tienen una pobreza más pronunciada. Y bueno, pues aquellas que están en verde, por ejemplo, el Estado de México, vean ustedes, no está tan afectada, ¿no? Aunque bueno, en todo el país hay bastante pobreza, ¿no? Y en esta última columna tenemos lo que es la pobreza extrema. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estos son indicadores de un organismo, Coneval, que, bueno, nos saca regularmente indicadores en torno a esto.
Este organismo fue creado justamente para la evaluación de los programas sociales y bueno, pues es un referente bastante bueno en torno a estos indicadores de pobreza, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos varios rubros. En la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, en 2008 era el 49% y en 2018 el 48.8%. Estaríamos hablando de 61 millones de personas. Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, estaríamos hablando de un 16.8%. En rezago educativo estamos hablando de alrededor del 20%. En acceso a servicios de salud, aquí sí hubo un avance, vean ustedes, del 42 al 20%. Acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda, ¿no? Y bueno, en la parte de arriba tenemos los porcentajes de población en situación de pobreza, en pobreza extrema, población vulnerable por ingresos, por carencias sociales y no pobre o no vulnerable, ¿no? Pues es bastante pequeña esta cantidad, ¿no? Bueno, algunas instituciones que están preocupadas en torno a la pobreza, pues aquí las tenemos, ¿verdad? A nivel internacional tenemos a la Oxfam, la UNESCO, el Banco Mundial. Aquí en México, este es el Coneval, de donde estoy obteniendo esos datos, la UNICEF y bueno, pues algunos otros organismos que si ustedes tienen inquietud, bueno, pueden ustedes buscarlos en internet y muchos de ellos tienen bastantes programas y de cómo están tratando de ayudar a que se reduzca la pobreza a nivel mundial. ¿Qué efectos tiene la pobreza en la sociedad? Hambre, indigencia o vivienda con calidad inadecuada o insuficiente espacio, enfermedad, ausencia de servicios de salud, analfabetismo, deserción escolar, rezago educativo, diferencias sociales, desempleo, ingresos insuficientes, baja autoestima, sentimiento de inferioridad, ausencia de servicios básicos, sobrepoblación, etc. Y bueno, pues la pregunta del millón, ¿hay formas de salir de la pobreza? Bueno, pues a nivel gubernamental tenemos algunos consejos de algunos teóricos. Veamos qué es lo que nos indican. Políticas sociales instrumentadas desde el Estado. Por ejemplo, dos de los programas que, a pesar de que fueron desarrollados en gobiernos que pudiéramos catalogar de derecha, sí hubo algunos avances, por ejemplo, en lo que son Pronasol, el programa de solidaridad y de Progresa, pues tuvieron algunos efectos positivos para disminuir la pobreza. No obstante, han sido susceptibles a torcer la realidad para ajustarlas a sus mismas ideologías. Sin embargo, repito, estos dos programas sí ayudaron bastante a reducir un poco la pobreza. Evitar la aparición de asimetrías de la información desde el punto de vista del autor que vamos a leer, de Stiglitz. Es decir, a través de programas, por ejemplo, de empleo, o ferias de empleo, por ejemplo, en donde se pueda conectar a los trabajadores con las empresas, esa pudiera ser una reducción de esas asimetrías de la información. Extensión de beneficios de bienestar social, por ejemplo, seguro y prestaciones por desempleo, cupones de alimentos, apoyo a los ingresos y prestaciones de vivienda. Regulación de los mercados laborales, por ejemplo, salarios mínimos legales, que por cierto ayer tuvimos una buena noticia, el salario mínimo
tuvo un incremento del 15% para el siguiente año. Políticas de libre mercado para promover el crecimiento económico con la esperanza de que el aumento de los niveles de vida llegue a los más pobres. Suministro directo de bienes como vivienda subsidiada, educación y atención médica gratuitas. Un crecimiento económico sostenido, lo cual no quiere decir desarrollo, pero sí tiene sus spillovers, sus derramas, el crecimiento económico. Impuestos progresivos que tienen que ver justamente con cobrarle más impuestos al que gana más y menos impuestos al que gana menos, ¿no? Establecimiento de un salario mínimo nacional, subsidios a la educación, a la salud, ingreso básico universal. Algunos de los candidatos de la contienda electoral pasada estaba hablando de ello. Ayuda extranjera, diversificación de la economía. Justamente desde mi punto de vista, es lo que ha quejado más al país. Justamente veíamos en la clase anterior que nos hemos concentrado justamente en lo que es la manufactura y los servicios. Y bueno, pues eso nos llevó a tener cierto atraso desde los 60, ¿no? Incentivos a la demanda agregada, que en este caso son incentivos al consumo, bajar las tasas de interés, contener la inflación, recortar los impuestos y políticas monetarias expansivas, ¿no? Ahí donde hay crisis, los keynesianos nos aconsejan justamente expandir la política monetaria a pesar de que exista inflación, ¿no? Bueno, eso es a nivel gubernamental. A nivel social, también hay bastantes cosas que se pueden hacer. Aquí en las fotos que ustedes ven en el lado derecho, tenemos a dos premios Nobel. La de arriba se llama Elinor Ostrom. Ella es, bueno, ya falleció hace unos años, economista. Y el de abajo fue Premio Nobel de la Paz, que es Yunus, ¿no? A nivel social, obviamente hay más, más teóricos, pero bueno, estos creo yo son algunos de los más relevantes, ¿no? Nos dicen que la pobreza se puede superar a partir de la participación activa de las personas, a partir de la formación de grupos y trabajo en equipo, es decir, acciones colectivas organizadas. Como ejemplos tenemos el programa de movilización femenina en Bangladesh y programas de reducción de la pobreza en China. Identificación de los problemas, utilización de esfuerzos y experiencias iniciales para abordar problemas y cuestiones más complejas, confianza, conciencia y capacidad, y una profunda transformación personal. Empoderamiento y acción, básicamente, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Bueno, esto parece muy, pues muy utópico, pero sin embargo sí se ha llevado a cabo. Miren, vean ustedes. Elinor Ostrom, en este libro que se llama El gobierno de los bienes comunes y por el cual gana el premio Nobel, ella estipula lo que es el policentrismo dentro de las comunidades, hablando bueno, obviamente ella misma reconoce que en ciudades muy grandes, en donde hay muchas personas, estas acciones son fáciles, son difíciles de instrumentar, pero en comunidades pequeñas me parece que son de no más de 20,000 o 50,000 habitantes, es uno de esos datos, ahorita ya no recuerdo. Ella comprueba que sí son muy factibles. De hecho, todo su trabajo en torno a la acción colectiva y a la pobreza se realizó en Latinoamérica. Aquí en México también estuvo un tiempo y en Latinoamérica es donde realiza la mayor parte de su trabajo. Entonces nos dice que en comunidades pequeñas el policentrismo
Es crucial. ¿En qué consiste? Es un sistema de ciudadanía en el que los individuos se organizan con diferentes autoridades de gobierno a distintas escalas. Creación de formas institucionales a través de las cuales las comunidades instituyen prácticas comunales que les permiten preservar sus propios recursos comunes, evitando la degradación de su entorno. Y la gestión y disposición colectiva de los recursos escasos. Y a partir de estas tesis, ella desarrolla 8 principios para una gestión estable de los mismos recursos, para que estas comunidades puedan subsistir, salir un poco de la pobreza y a la vez cuidar sus recursos naturales, ¿no? Ella expone que en este nivel de gestión, que se debe de establecer límites claramente definidos, exclusión efectiva de terceras partes no involucradas, incluidas el Estado, reglas de uso y disfrute de los recursos comunes adaptadas a las condiciones locales, acuerdos colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión, control efectivo por parte de controladores que sean parte de la comunidad o que respondan ante ella, escala progresiva de sanciones para los usuarios que transgredan las reglas de la comunidad, mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso, autogestión de la comunidad reconocida por las autoridades de instancias superiores y el último, en el caso de grandes recursos comunes, organización en varios niveles con pequeñas comunidades locales en el nivel de base. Además, Ostrom señala que rotar a la autoridad también es muy benéfico para esta gestión y sobre todo creo yo que lo más importante es el control efectivo, estarse cuidando que todos cumplan con su papel, ¿no? Muhammad Yunus también ha hecho otras propuestas. Él, por ejemplo, desarrolló un sistema de préstamos, créditos, con condiciones particulares, lo cual le permitió a muchas mujeres superar varios problemas económicos. Él fue reconocido como el banquero de los pobres en el 83 y tuvo como objetivo prestar dinero a las mujeres emprendedoras para que desarrollaran sus propios proyectos en sus comunidades y así combatir la tasa de desempleo. A partir del trabajo de Muhammad Yunus, se desarrolla toda una parte bastante densa de programas que se llaman microfinanzas. Y bueno, pues en todo el mundo se están empleando, ¿no? Por ejemplo, el gobierno estadounidense a través de un organismo que se llama USAID, aquí en México. Tenemos, ahorita se me ve el nombre, pero justamente consiste en prestarle a la gente, pero la misma gente se encarga de que aquellos que les prestaron dentro de la comunidad, pues tengan la responsabilidad de pagar. Es decir, toda la comunidad pudiera ser, por ejemplo, el aval y ellos mismos a partir de la presión social hacen que la gente pague sus préstamos porque al final de cuentas todo aquel proyecto que tenga éxito, pues en la comunidad va a repercutir, obviamente, pues va a tener un efecto multiplicador, ¿no? Samir Amin, por ejemplo, sería otro teórico en torno a esto. Él tiene su tesis de la desconexión. Él elabora una serie de propuestas acerca de la necesidad de que los países subdesarrollados se desconecten del sistema capitalista. Aquí habría que mencionar que Samir Amin es un poco más de corte marxista, más extremo. Pero bueno,
Dice, no en términos de autarquía, sino como necesidad de abandonar los valores que parecen estar dados naturalmente por el capitalismo, para lograr poner en pie un internacionalismo de los pueblos que luche contra este. Es decir, está proponiendo otro tipo de comercio, un comercio más justo entre los mismos países y comunidades, ¿no? Bueno, pues eso es en torno a este debate de la pobreza. Y bueno, antes de continuar con el siguiente tema, que es el capítulo 1 de Stiglitz, me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. Disculpe, profe, ve que mencionó que las políticas monetarias de expansión son necesarias en entornos de inestabilidad. Entonces, ¿cree que lo que está haciendo ahorita el gobierno con su política de reducción pues, pueda dañar aún más la economía? Con su política de... Ay, sí, se me fue. Políticas expansivas. Ay, se me fue el nombre de la otra, que es la de reducción, la de contracción, políticas de contracción, Ok, donde sí. se busca bajar el gasto del gobierno. Sí, cómo no. Sí, gracias. Pues mira, en términos económicos siempre ha habido esas dos disyuntivas, por lo menos. Justamente de lo que vamos a hablar ahorita es justamente de esta etapa de cómo ha afectado la globalización y sus instituciones. Por ejemplo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, justamente, como vamos a poder ver ahorita, tuvieron en su inicio incentivar, incentivar justamente este tipo de políticas de corte keynesiano, es decir, aumentar el gasto, expandir la política monetaria, reducir el interés para que se pudiera salir de la crisis. Justamente todas estas políticas se instrumentan una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo estaba en crisis. Y entonces lo que John Maynard Keynes aconsejó en ese momento, pues es justamente que el Estado tuviera un papel bastante fuerte para que todo el mundo pudiera salir de ese hoyo, ¿no? Desafortunadamente, también el gasto excesivo del gasto público y el crecimiento de un Estado tan grande, pues también tiene como en todo, ¿no? Todos los excesos generan conflictos. Entonces, estos organismos nos dicen posteriormente, no, pues, ¿sabes qué? No tienes que gastar tanto, tienes que, como vimos en la clase pasada, tienes que deshacerte de tus empresas paraestatales, tienes que controlar totalmente la inflación. Si la moneda se está depreciando, pues sube las tasas de interés para que los capitales extranjeros se vean incentivados a venir al país a ahorrar. Pero bueno, el trasfondo es que también mucha parte de de esas inversiones no son justamente a capital productivo, sino son de especulación. Entonces, cuando ellos encuentran alguna tasa de interés más alta en otras latitudes, pues lo que hacen es salirse y vuelven a desestabilizar a la moneda de los países, ¿no? Entonces, es bastante complejo la respuesta a lo que tú estás preguntando. Sin embargo, bueno, lo que se aconseja cuando hay crisis, y principalmente pues ahorita el mundo está en una crisis por el COVID, pues estamos viendo que los empleos se están cerrando, ¿no? Y bueno, eso va a tener repercusiones bastante grandes en los próximos años, no solo en términos de crecimiento económico, ¿no? Porque ustedes saben que cuando hay empleo, pues la gente consume. Y cuando uno consume, pues pagas impuestos. Y después los impuestos se ven, en teoría, se deberían de ver reflejados, ¿verdad? En gasto social, en infraestructura, en educación y en salud.
Pero bueno, si las empresas están cerrando, si no hay empleos, ¿verdad? Entonces, pues todo eso va a generar más crisis, ¿no? Por eso es que Y cuando digamos, hay... Sí, adelante, adelante. en ese aspecto que dice que están cerrando las empresas y no hay empleos, ¿no el aumentar el salario mínimo así de golpe vendría a incentivar más que se cierren las empresas? Sí, fíjate, Eric, gracias. Eh, También a nivel institucional, por ejemplo, McConnell y Bru, bueno, son dos señores que son expertos, por ejemplo, en economía laboral, le entran a ese debate. Justamente tienes toda la razón. Si el empleo, más bien, si el salario no se ve acompañado de una productividad, por supuesto que eso va a generar costos hacia las empresas. Pero está más que demostrado que la fuerza de trabajo de México es altamente productiva. Y bueno, no sé si a lo mejor en esa visión este gobierno esté pensando eh, en alzar los salarios justamente para incentivar el consumo, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene que ver también con dos tipos de mercado. Por ejemplo, a partir de esta concepción de estos dos autores, de McConnell y Bru, justamente nos dicen que es una falacia que el subir el salario vaya a afectar a la productividad de las empresas, porque bueno, desde la óptica del bienestar del trabajador, cuando se siente mejor remunerado, pues trabaja de una mejor forma. Y eso también se ve reflejado en el consumo y todo eso es un efecto multiplicador. Desafortunadamente, eso de estar aumentando el salario en trabajos que son de baja educación y que no son tan productivos, justamente pudiera suceder lo que tú estás mencionando, que se esté desincentivando a la misma producción. Pero, por ejemplo, en trabajos que son de altamente capacitados, el subir el salario justamente tiene el efecto contrario. Entonces es bastante compleja esa situación. Realmente pues no tendría Profesor, yo la respuesta. Sí, en esta parte, bueno, sí encuentro ¿cómo se llama? Cierta triangulación en los temas que hemos visto con la lectura de, en este caso, de las multinacionales. sí, En el sentido, uno de, se menciona ahorita en esta clase del salario, sí, bien se dice que, o usted mencionó que para este año 2021 va a subir a un 15%, pero sí, independientemente de eso, yo en lo personal considero que en particular no es suficiente, ya que a final de cuentas el salario mínimo existente, o aunque lo aumentemos el 15% que viene, realmente no alcanza para lo que viene siendo la canasta básica. Si bien son pocas empresas que realmente pagan un salario mínimo, aún así creo que no es, eh, creo que faltaría un poco más de análisis al sentido de lo que realmente te alcanza con un salario mínimo hoy en día, ¿no? La triangulo directamente con que menciona que México es un país directamente eh, con mano de obra de cierto modo barata para otros países, lo que hace que las multinacionales pueden llegar a México y establecerse. Obviamente, como lo menciona el texto, es buscar eh, mano de obra, buscar explotación de recursos naturales, o sea, toda esa parte que tiene México. Entonces, creo que ahí es como una triangulación en los, tanto en los objetivos de las multinacionales como lo que México realmente necesita. En este caso, obviamente, empleo, educación, toda esta parte, pero sí probablemente estos mismos salarios no son suficientes y lo que ocasiona lo que ha dicho hoy en clase, ¿no? La pobreza que se tiene en ciertas regiones, como vimos, que sí, o usted lo mencionó, que se dividen en, México se divide en tres regiones a final de cuentas, ¿no? La, que se ven diferenciadas por eso. Por ejemplo, en el norte
hay menos pobreza, pero también consideremos que ahí hay más cadenas multinacionales de producción, en este caso las automotrices, como lo mencionaba el texto, las... se me fue el nombre de la otra, disculpa. Pero al final de cuentas es lo que podemos ver, ¿no? Es como una contraparte, un triángulo entre los tres puntos. Sí, Mauricio. Se apagó tu micrófono. No sé, hasta ahí llegaba, es que perdí el hilo de la idea y Sí, Mauricio. dejarlo ahí, profe. Sí, cómo no, Mauricio. Sí, miren, es bastante complejo. Al final, bueno, lo que estoy señalando, ¿verdad? Es nuevamente es esa realidad. Y bueno, el objetivo es que cada uno de ustedes se genere su punto de vista. Aquí no, como repito, no estoy tratando yo de imponer nada, simplemente poner en la mesa algunas cuestiones que nos pueden ayudar a entrarle a este debate, ¿no? Pues sí, solamente retomando lo de Mauricio y lo de Eric, pues realmente no sabría qué es lo que realmente vaya a pasar. Supongo yo, desde lo poco que sé, es que supongo yo que este efecto de estar resarciendo un poco el salario real, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores, yo estoy en la sintonía de que esto no puede ser contraproducente para la economía, dado que ustedes pudieron ver desde la clase pasada, las gráficas que mostré, que justamente el salario real se fue en picada desde un poco antes de los 70, ¿no? Siempre se estuvo cuidando restringir la inflación, y el aumento del salario mínimo siempre estuvo por debajo de ese nivel inflacionario. Por lo tanto, pues se empobreció al trabajador, y parte de lo que hemos visto el día de hoy, pues es justamente ese resultado, ¿no? De que, bueno, en términos oficiales, el 40% de la población en México vive en situaciones de pobreza, y obviamente esa pobreza pues ha repercutido no solamente a esas gentes que lo vivieron, sino que también ya está surtiendo efectos en la descendencia, ¿no? Entonces, habría que revisar, les prometo que voy a revisar eso en vacaciones. Vamos a tratar de mostrarles ese gráfico, a ver qué tanto ha impactado el incremento del salario, porque acuérdense que el año pasado también se incrementó el salario mínimo y ahorita se vuelve a incrementar. Habría que ver qué impacto ha tenido sobre la generación de empleo, aunque obviamente pues va a estar fuertemente sesgada por esta pandemia, ¿no? Pero bueno, ahí les prometo que regresando trataremos de entrarle a este apartado. Profesor. No, sí, por favor. Bueno, igual en este punto sería interesante observar qué tanto de este aumento del salario realmente se absorbe por las empresas, ¿no? Porque muchas veces, digamos, pues sí representa un costo mayor para la empresa el incremento del salario, y qué tanto se traduce en que lo absorbe la empresa con su productividad, y qué tanto lo va a traspasar al producto que vende, porque al final de cuentas lo puede hacer así. Ese aumento lo traduce al precio de sus bienes, de los productos que ofrece, y al final de cuentas quien lo absorbe es el consumidor. Sí, efectivamente. Sí, toda la razón, Yesenia. Puede ser, por supuesto, que se esté transfiriendo, aunque bueno, creo yo que hay que analizarlo con más detalle, ¿no? Justamente habrá algunas empresas, por ejemplo, las que mencionaba, por ejemplo, Mauricio, todas las que son las automotrices y las electrónicas, seguramente, por lo menos en todo el cinturón que está alrededor de Estados Unidos, ¿verdad? Toda la franja norte, pues seguramente esa parte no
no se va a ver tan afectada hasta ante estos incrementos en el salario. Tal vez en el sur esto va a repercutir bastante porque pues tenemos otro tipo de industria, ¿no? No estamos hablando de manufactura, ni de electrónica, ni de empresas automotrices, ¿no? Sino estamos hablando pues de empresas pues de agrarias, básicamente de vestido, ¿no? Todo lo que son pues sí, todas esas empresas que no tienen un alto valor agregado. No sé si alguien desee comentar algo adicional. Sí, profesor. Por favor, Ana. Yo lo veía por la parte del desarrollo territorial, Sí, porque, bueno, estaba viendo también la otra vez un artículo que también la pobreza, o sea, se debe a que muchas industrias, por ejemplo, están centralizadas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y muchas de las comunidades rurales, pues se quedan, o bueno, en esos lugares no hay como un lugar donde la gente se pueda emplear y pueda recibir un buen incentivo económico. O sea, en vez de ello, pues se tienen que dedicar a actividades muy poco rentables, como puede ser el campo, y, o sea, sin protección social. Y entonces eso también es algo que frena el desarrollo en estas comunidades porque no hay la suficiente cobertura de estos empleos, o sea, porque todo está, bueno, estas personas que viven en esas zonas pues prefieren salirse de sus comunidades para venir, no sé, a la Ciudad de México a buscar mejores oportunidades de empleo. Entonces yo creo que también tendría que ver cómo está, por ejemplo, aquí en México, esas políticas de desarrollo territorial, porque creo que igual, o sea, no están muy, muy claras. Entonces, me parece que también es una parte muy importante. sí, cómo no, Ana. Sí, tienes toda la razón. Muchos de esos programas justamente pues no llegan a quien están dirigidos, ¿no? Justamente la creación de Coneval, ¿verdad? Tiene esa intención de hacer una evaluación en torno a esos programas, aunque bueno, pues hay mucho que hacer todavía. De 10 pesos que se liberan en torno a las comunidades, pues a veces llega a menos de $1, ¿no? Sí, no sé si alguien desea comentar algo adicional. Por ejemplo, ahorita yo pudiera mencionarles, ahorita que están mencionando, obviamente sí va a haber un incremento del salario mínimo. También ha habido cambios con respecto, bueno, el próximo año también se vienen cambios en torno a las comisiones de las Afores y también a lo que van a tener que aportar las empresas a los fondos de retiro. Obviamente eso también les va a pegar a las empresas, no obstante a toda la clase trabajadora en términos generales creo que también le va a beneficiar. Ustedes saben, por ejemplo, en el término de las Afores, del retiro, todos aquellos que entran a trabajar, que entraron a trabajar a partir de la modificación de la ley de 1997 del Seguro Social, pues ustedes saben que estamos todos, ustedes obviamente, estamos en el sistema de cuentas individuales. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ustedes ahorren durante su trabajo, justamente ese dinero es lo único que van a obtener para su retiro. Hasta el momento, desde el 97 hasta acá, ahorita ya empezó la primera generación Afore a recibir ese sistema de retiro. Ustedes bien saben que los que se retiraron este año tan solo van a tener su ingreso de alrededor del 30% de lo que estaban ganando en su época activa. Y bueno, pues también es el resultado de este tipo de políticas, ¿no? Antes,
de aquellos que se jubilaron antes del 97, ¿verdad? Tienen un ingreso, tienen el ingreso con el que estaban trabajando de forma activa de por vida. Ahora los que entramos después del 97, nos retiraríamos alrededor del 30% de nuestro ingreso como activos y solamente alrededor esto nos duraría alrededor de 15 años. Es decir, después de los 65 años, tendríamos, cuando es la edad del retiro, tendríamos 15 años más para disfrutar de ese ingreso y posteriormente se acaba. Se acaba y ya no hay de otra, ¿no? El Estado ya no tendría que responsabilizarse. Entonces, en torno a esto que estoy mencionando, ¿qué sería mejor, compañeros? Darle la razón siempre a este tipo de políticas. ¿Qué repercusiones tendrían estas políticas para ustedes mismos en el futuro? Creo que es complicado, profesor. Sí. En el sentido de bueno, lo que mencionaba ahorita al final, de la forma de jubilación, ¿no? De lo que nosotros vamos a tener o lo que en este caso nuestros papás tendrían, ¿no? Obviamente estos cambios en la política fueron modificados a raíz de que el Estado no iba a poder solventar todo el gasto que la población ya actualmente iba a necesitar bajo la política anterior de jubilación. Obviamente por eso tuvo que haber algún cambio. Pero creo también que todas estas políticas tienen que ser vigiladas porque al final de cuentas podría, como lo mencionó, podrían ocasionar ciertas desventajas de que si se otorga, no sé, X cantidad de dinero para solventar alguna necesidad de algún estado en particular, el Estado solamente reciba muy poco porcentaje de lo que se le había asignado, ¿no? Que esto se va despilfarrando. Otra parte que podría mencionar y que va con sentido a lo que había dicho mi compañera Joss, es que sí, en efecto, es el seguimiento a estos cambios, estas políticas, pero también ante la necesidad de lo que la población puede o no exigir hacia el gobierno. ¿A qué me refiero? A final de cuentas, para la educación, por ejemplo, si bien todos los universitarios quisieran estudiar, bueno, si todas las personas que están en un bachillerato quisieran entrar a la universidad, lamentablemente la infraestructura del Estado no permite que todos puedan tener una educación universitaria y esto se ve limitado por una cantidad de aciertos en un examen, excluyendo a gran parte de la población. En todo caso, es a lo que voy, en este caso, el seguimiento de todas estas políticas, así como su validación de impacto social, que realmente se cumpla. Creo que ahí quedaría. Gracias, Mauricio. Sí, tienes toda la razón. O sea, estas políticas justamente se elaboraron en torno a que, por ejemplo, en términos de la seguridad social, la expectativa de vida de los mexicanos se incrementó. Esto se convirtió en un gasto bastante fuerte por parte del Estado. De hecho, por ejemplo, los pensionados y jubilados de empresas privadas, en este caso los que cotizaron al IMSS, ¿verdad? Absorben una gran parte del ingreso destinado al IMSS, ¿verdad? Se tiene que destinar al pago de jubilaciones y pensiones. Es algo bastante complejo. Con respecto a la educación, pues sí, también si se incrementara la matrícula, pues eso también incrementaría la oferta laboral con alta educación y por consiguiente eso también tendría repercusiones en el salario de la gente educada, ¿no? Obviamente hacia abajo. Es decir, a mayor oferta, ustedes saben que el precio es menor y en este caso el precio es el mismo salario, ¿no? Es bastante complejo, como pueden ustedes ver, cualquier cosa que se mueva
tiene repercusiones en bastantes rubros, ¿no? ¿Algún otro comentario antes de pasar a lo que comenta Stiglitz en el capítulo 1? Ok. Bueno, déjenme compartir entonces lo siguiente que tengo preparado para ustedes. Aquí tenemos las instituciones globales, que justamente Stiglitz le llama la promesa de las instituciones globales, ¿no? Aquí del lado izquierdo pues tenemos algunas protestas, ¿verdad?, que han sido reprimidas. Aquí me parece que esta es de Seattle. Y bueno, aquí tenemos algunas pancartas, ¿no? Justamente nos señala Stiglitz en el capítulo de la promesa, nos dice que a partir de que la globalización ha mejorado la vida de unos cuantos y no de quienes más necesitan, de sus prometidas ventajas, es claro que algo funciona y funcionó mal. Señala, alude que hay una hipocresía implícita al obligar a los países en vías de desarrollo a liberalizar sus mercados cuando no estaban del todo preparados, mientras esas potencias desarrolladas hicieron lo mismo cuando estaban justamente en vías de desarrollo y que siguen haciendo, por ejemplo, subsidiando su mismo campo. El efecto que hemos sufrido, por ejemplo, es cuando Estados Unidos quiere meter en cintura a México, pues entonces sube aranceles a todo lo que es el agro. Por ejemplo, el aguacate y el atún se han visto afectados cuando Estados Unidos nos trata de imponer alguna reforma estructural, ¿verdad? Y bueno, y nos aconseja liberar justamente todo lo que es nuestro campo hacia el mercado cuando ellos realmente no lo hacen. Justamente hacen lo contrario, subsidian al campo, ¿no? En términos de propiedad intelectual contra la asequibilidad, pues ahí tenemos también otra disyuntiva, ¿no? Por ejemplo, en la India, ¿verdad?, cuando estaban ellos generando muchas medicinas a bajo costo, en términos de globalización, generan ahí hacen músculo, imponen algunas protecciones a esa misma propiedad intelectual y entonces estos hindús que estaban generando medicinas a bajo costo, justamente transgrediendo las patentes de esas empresas, pues entonces eso hace, o más bien eso hizo, que por ejemplo muchos de los enfermos de VIH pues estuvieran muriendo, ¿no? Entonces ese es otro debate, porque pues se puede decir, bueno, es que finalmente la propiedad intelectual recibe dinero y la investigación se genera a partir de recursos privados, ¿no? Y hay que darle la protección a aquellos inventores. Pero bueno, sí, justamente en términos, por ejemplo, esto del SIDA, pues esto es lo que realmente pasó, ¿no? Y también señala Stiglitz que hay otro tipo de hipocresía porque, bueno, se liberan los mercados, pero justamente el daño al medio ambiente no está dentro del debate, ¿no? Si bien es cierto que las empresas extranjeras dañaron a muchas empresas públicas protegidas, permitió la introducción de nuevas tecnologías, acceso a nuevos mercados y creación de nuevas industrias. Esa es otra disyuntiva. La ayuda exterior en términos de producción, educación y salud por parte de organismos como el Banco Mundial justamente han sido favorables. En el mundo, pues justamente tenemos otro enfoque, que serían los enfoques alternativos de desarrollo, como por ejemplo el desarrollo asiático,
donde los estados apoyaron los mercados, cumpliendo un papel activo en la creación, modelación y guía de los mercados, incluyendo la promoción de nuevas tecnologías y donde las empresas asumieron una considerable responsabilidad en el bienestar social. Por ejemplo, ahí tenemos del lado derecho, las claves de su rápido crecimiento fue un desarrollo dirigido, gran inversión de recursos, justamente en infraestructura, aumento de las exportaciones, rápida industrialización. Se enfocaron en ciertos sectores, por ejemplo, electrónicos, automóviles y tecnología, y también fortalecieron el sistema financiero. En los países en vías de desarrollo, al acatar todas estas reformas estructurales de estos organismos, pues se hizo todo lo contrario, ¿no? Pero ahí Stiglitz, en este capítulo 1, nos señala que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, originados después de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia Monetaria y Financiera de Naciones Unidas en Bretton Woods, justamente aquí tenemos el hotel en donde se firma este acuerdo, en New Hampshire, tenían esa intención, ¿verdad? El Banco Mundial, que justamente se llamaba Banco Interamericano para la Reconstrucción y Desarrollo, pues tuvo como principios apoyar el desarrollo de los países en el mundo. Sin embargo, todo esto se fue trastocando. Incluso ahí menciona Stiglitz que John Maynard Keynes, que es el que propone estos organismos como coadyuvantes para apaciguar la pobreza e incentivar el desarrollo de los países, pues se fue tergiversando, ¿no? Y además de que no es democrático. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, su presidente es un europeo y Estados Unidos tiene un veto efectivo. En el Banco Mundial, el encargado del Banco Mundial pues es americano, ¿no? Siempre. Los principios rectores de estos dos organismos en su inicio fueron estabilidad global a través de la subida del gasto, bajar los impuestos o recortarlos para estimular la economía. Ellos reportan, lo que es el Fondo Monetario Internacional, reporta a ministros de Hacienda y a bancos centrales, y el Banco Mundial tenía como objetivo el suministro de liquidez con el fin de estabilizar económica y políticamente a los países. En sus inicios, ambos organismos tenían como objetivo propiciar un foro para que se dieran estos cambios, y además lo que es a partir de la firma del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, se crea lo que es la Organización Mundial de Comercio, y este organismo tenía la intención de propiciar un foro para que se dieran las negociaciones comerciales y propiciar que esos acuerdos se cumplieran. No obstante, es muy repetitivo aquí Stiglitz en señalar que las cuestiones ecológicas, laborales, de democracia, derechos humanos y justicia social no están dentro del debate. En la actualidad, ¿en qué se han convertido estos organismos? El Fondo Monetario Internacional se tornó en justo lo contrario, en promotor de ajustes estructurales y liberalizador de los mercados, incluido el de capitales, que no aportaron crecimiento. Se enfocaron en recortar los déficits de la balanza comercial, aumentar los impuestos o los tipos de interés, y eso, como ustedes saben, eso contrajo la economía. Aún sabiendo que al liberalizar los mercados, sin instituciones fuertes, eso desembocaría en la destrucción de puestos de trabajo. Por eso es que
reconoce ahí Stiglitz que estos dos organismos, al menos lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues son muy odiados en todo el mundo, ¿no? Obviamente en aquellos países que se han visto bastante afectados, ¿no? El resultado de estas reformas que han aconsejado estos dos organismos ha demostrado que no han generado crecimiento, y cuando lo han hecho, los beneficios han sido solamente para unos cuantos. El efecto neto de estas políticas estipuladas por el Consenso de Washington ha sido favorecer a las minorías, a los más ricos, a expensas de la mayoría, ¿no? La globalización en sí misma, dice Stiglitz, no es buena ni mala, a partir de que debiera y pudiera ser rediseñada. Y cuando lo sea, cuando sea manejada adecuadamente, de forma equitativa, cuando todos los países tengan voz en las políticas que los afectan, entonces va a ser posible edificar realmente una economía global con crecimiento sostenible y donde los frutos se compartan, ¿no? De una manera más justa. Y bueno, pues esa es la reflexión de Stiglitz, y me gustaría escuchar algunos comentarios. Ahorita ya estoy tomando nota. Eric, Mauricio, Yesenia y Ana, ahorita ya nos apoyaron en darnos su reflexión. Luis, Adolfo, no sé si desean decir algo. Carla. Sí, profe, aquí estoy. Por favor, Adolfo. ¿Escucha? Sí, muy bien. Algo que me llamó la atención de una de las láminas que presentó era la de los tigres asiáticos. Sí. Algo así. Sí. Y ahí aparecían como varios puntos en que pues, o sea, bueno, este lado de ese continente, pues se desarrollaron rápido y así, y uno decía pues sí, obviamente del desarrollo. Y entonces vemos que aquí en México, pues no hemos avanzado nada en eso. Y lo vemos, o sea, tan solo, ahorita estaba pensando en el ejemplo del tren interurbano, que es de Observatorio a Toluca. Sí. Y vemos que esa obra, o sea, lleva años y no hay para cuándo termine. Y luego, pues son como memes, no sé, en las redes sociales, que dicen así como un bache en aquellos países lo arreglan, lo tapan en una noche, y el bache de mi calle lleva 5 años. O sea, son memes, pero al final de cuentas, pues vemos la realidad de la diferencia de estos países, o sea, de ese país y el nuestro. O sea, vemos que el desarrollo en nuestro país, pues no ha aumentado, y como lo dice, pues, o sea, la globalización o las políticas a algunos países pues les beneficia, y a otros no, ese beneficio no se ve reflejado. Y ya. Muchas gracias, Adolfo. ¿Alguien más desea comentar algo? Sí, profe, yo. Por favor, Victoria. Bueno, yo lo veo también, o sea, tiene razón mi compañero, pero también lo veo en términos, como decía en una de sus diapositivas, que podemos tener alcance a algunas tecnologías que vienen obviamente de otros países que por nosotros mismos, digamos, no podríamos desarrollar, ¿no? No podríamos tener el acceso a
a ciertas tecnologías, a cierta innovación que conocemos gracias a que pues provienen de empresas extranjeras que vienen de otros países y nos permiten más como poder pues desarrollarnos un poquito y incentivan a la creación de empleos y pues todo eso que nos ayuda como a desarrollarnos un poco más. A lo mejor no al mismo grado, pero sí no a estar tan estancados. ¿Cómo no, Y creo que es Victoria? todo, profe. Muchas gracias por tu opinión. ¿Algún otro compañero? No sé, Carla o Luis, creo que no han participado. Retomando Sí, los temas, creo que la parte en la que mi compañero anterior había mencionado sobre sí, cómo es muy diferente en otros países las infraestructuras o los proyectos que se hacen, como en otros lugares sí los terminan y aquí en México tardan muchísimo para concluir alguno. Creo que también depende mucho de la economía de cada país. Nuestro país no económicamente no es tan fuerte como aquellos países que logran todas las infraestructuras que se proponen, ¿no? Además de que el gobierno sí puede llegar a afectar un poco en prometer cosas y no terminar de cumplirlas. Y entonces cada sexenio siempre es lo mismo, ¿no? Ponen como ciertas cosas, no las cumplen y se queda para el siguiente sexenio y es como un círculo vicioso, o sea, no, nunca lo terminan. sí, Carla, muchas Y ya. gracias. Gracias, Carla. Sí, pues, eso siempre ha pasado. El partido que llegue al poder, ¿verdad? Cualquiera, pues siempre hay cosas que dejan pendientes, ¿no? Sí, gracias, Carla. Luis, ¿deseas decir algo? Arcelia, no sé si gustas decir algo. Bueno, yo Sí, también estoy de acuerdo con uno gracias. de mis compañeras que decía que la globalización se ha mejorado la vida y ha mejorado la creación de tecnologías y el desarrollo del país. Y en la última parte, en la reflexión del autor, en donde decía que hay que mejorar la estructura de la globalización y repartir por igual, algo así decía, creo que no sería, bueno, si se repartiera por igual, yo había leído en otro texto, ya no me acuerdo, ya tiene mucho, que decía que si se repartiera por igual a todas las personas, en unos cuantos años las personas que eran ricas antes iban a volver a ser ricas y que las personas que eran pobres iban a regresar al mismo estado. Entonces aquí yo creo que es como aprovechar tus recursos, no más, no como culpar al Estado o algo así, sino como tus capacidades y eso. Esa es mi reflexión. Gracias, Luis. Muy bien. Bueno, no sé si alguien desea decir algo más. Ok.